Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Dice la palabra del Señor: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esta frase, vuestra vocación, significa vuestro llamado. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre, una vez más por este día. Gracias, Padre, por este magno privilegio que nos otorga de no solo abrir su palabra, de no solo leer su palabra, sino de una manera humanamente hablando, lo mejor posible, exponer su palabra, enseñar su palabra, descubrir en ella verdades, maravillas, conceptos, valores, principios que nos puedan ayudar un poco más para poder vivir la vida que usted nos tiene por el presente hacia el delante. Padre, gracias por todo y gracias por todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En la mañana hablábamos del servicio. En la mañana hablábamos de servir a Dios. En la mañana hablábamos del llamado que Dios hizo a Moisés. Pero la pregunta para esta tarde es: ¿a quién Dios usa? ¿A quién Dios ocupa? ¿De quién se agrada Dios para que sea su siervo, su sierva, sus obreros, sus colaboradores? Amados, cosa grande es saber que el Dios del cielo, que el Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, haya involucrado no a los ángeles, no a las criaturas del mar, ni de los aires, ni a las criaturas terrestres, para llevar adelante su magna obra en la tierra, sino que en su sola soberana potestad y voluntad haya querido usar al hombre, vil pecador, porfiado, rebelde, soberbio, dado al mal, y que a pesar de la fragilidad, vulnerabilidad, debilidad, pecaminosidad del hombre, aún así Dios lo hace partícipe de su obra de Él en la tierra. Dios hace al hombre partícipe de su magna obra aquí en la tierra. Dios nos concede el privilegio, amados hermanos, de poder poner mano en el arado, de poner manos nuestra en la obra y poder ayudar. Digamos, ayudar a Dios. Una práctica sinergista, se podría decir, una práctica sinergista donde se colabora, donde el hombre colabora con Dios en su obra, a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos. Y mis amados, al escudriñar las Escrituras, notable y gloriosa revelación de Dios a los hombres, nos damos cuenta que lo que llama la atención no es solo el reconocer que el Señor quiso usar a hombres, a los hombres para su obra, sino la clase de personas, la clase de seres humanos, la clase de hombres y mujeres que Él quiso usar para su gloria. Y cuando vemos quiénes eran estos personajes, lo que hacían, lo que han hecho en sus vidas,
no nos queda más que asombrarnos de la grande misericordia de Dios, de usar gente como la que usó y de usar gente hoy como la que está usando. A pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos, Dios, óigame bien, Dios usa hombres imperfectos, débiles, con debilidades, con incapacidades, para mostrar Él su gloria. Por eso no es casualidad este pasaje leído en 1 Corintios capítulo 1. Pues mirad, hermanos, versículo 26, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, en aquellos que Dios en aquel tiempo había usado y estaba usando, no existía mucha nobleza en ellos, no existía mucha sabiduría en ellos, no existía mucho poder en ellos. Sí, y luego dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Oyó bien? Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, entre comillas, del mundo, ¿cierto? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Así que, amados, ¿qué personajes podemos descubrir a la luz de la palabra de Dios que nos permiten visualizar la clase de personas que Dios usa, que Dios usó y que Dios quiere seguir usando? Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Ya yo comencé nuevamente la lectura de la Biblia. Ya he terminado la 20ª vez de haberla leído, así que ya comencé Génesis para llegar de manera sistemática, ordenada, a la vez número 21. Es decir, cuando llegue a Apocalipsis, habrá sido 21 vez que el Señor a mí me ha permitido leer la palabra del Señor completamente. Eso es una forma de poder leer la Biblia. Y justamente voy por aquí en el 28, en el 29, por aquí. Pero aquí tenemos el primer personaje que queremos hacer resaltar de manera general y breve. Aquí tenemos la historia de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Génesis 27, del 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Así encomendó Isaac, el padre de su hijo Esaú, para que fuera al campo a buscar un animal que lo cazara por él, para que le cocinara. Recuérdese que Isaac tuvo 2 hijos mellizos, Isaac, Esaú y Jacob. Y aquí tenemos entonces que Esaú, uno de los hijos, fue a buscar comida, a preparar la comida también. Versículo 18 al 27. Génesis 27, 18 al 27. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora,
y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y Jacob respondió, haciéndose pasar por su hermano: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mi Dios. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac conocía a Esaú, su hijo. Isaac conocía también cómo era Jacob, su hijo. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Hermano, Jacob era lampiño, no tenía pelos en su brazo. Y Esaú era parecido al pastor Jerry. ¿Ok? Era bastante velludo. Y entonces Jacob, para poder engañar a su padre, su madre le puso unas pieles de animales para que viera que tenía pelos. Y finalmente, dice la Biblia, para no seguir adelante, la Biblia dice que Isaac comió de la comida de su supuesto hijo Esaú, que no era Esaú, era Jacob, y le bendijo. Hermanos, Dios usa a mentirosos para tu obra. Jacob significa engañador. Jacob era conocido como un mentiroso, como un engañador, como un usurpador. Y ese tipo de gente y de ese tipo de carácter de esa gente, Dios también puede usarles. Dios también puede hacer la obra a través de ellos. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, y creo que lo tenía aquí, pero no lo puse. La Biblia dice que llegó un momento en que Dios tuvo un encuentro con Jacob y tuvo una lucha, y Dios le dijo a Jacob que no se iba a llamar más Jacob, sino que su nombre iba a ser Israel. Y dicen lo que dicen que saben, y dicen los comentaristas, que desde ese momento Jacob, convertido en Israel, su carácter, su vida fue cambiada, su vida fue transformada, a llegar a ser el hombre que fue sirviendo al Dios creador, al eterno, al todopoderoso, al sublime, al majestuoso. Hermanos, Dios usa personas que en su pasado fueron mentirosos, fueron engañadores, fueron usurpadores, para la gloria de Dios. Lo necio del mundo, lo vil del mundo, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Dios te puede usar a ti. ¿Qué tipo de carácter en cuanto a la mentira ha sido tu vida en el pasado? A ver, ¿a quién es tentado con facilidad para la mentira? A ver. Que por aquí hay una persona honesta. Me gusta, hermana, la única pecadora es usted. La única pecadora es usted. La única que es tentada de alguna manera a salirse con la suya a través de usurpación, de engaño y de mentira. La única pecadora. Usted, hermana, debería sentarse atrás, sola, por pecadora. Mientras que los santos deben estar aquí al frente, dignos de Dios. Pecadores mentirosos. Cuánta mentira hemos desarrollado en la vida. Cuánto engaño hemos mostrado.
hemos tenido en nuestra vida y desarrollado para tratar de salir con la nuestra, para tratar de coger un poquito más, para tratar de obtener un poquito más por medio de una burda mentira. Así era Jacob. Y Dios le dijo: no más Jacob, no más Jacob, no more Jacob, no más Jacob, no más Jacob. De ahora iba a ser llamado Israel. Dios usa personas con ese tipo de carácter. Éxodo capítulo 2. En la mañana ya vimos este personaje. Lo veremos a grosso modo. Éxodo capítulo 2. Versículo 11. Ya Moisés, siendo grande, viviendo en casa de Faraón. Moisés vivió 40 años como hijo de Faraón, por decirlo así. Y dice que crecido, Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensan matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amados hermanos, no solamente Dios se dignó en su gracia, en su amor y en su misericordia usar a un gran mentiroso, a un gran engañador, sino que Dios de alguna manera maravillosa también se dignó en usar a un asesino. Es interesante que la Biblia dice que Moisés, en uno de los versículos en el Antiguo Testamento, era el hombre más manso que existía en toda la tierra. Nótese de ese detalle, pero aquí lo vemos actuando en su hombría, por decir así, en su gallardía, en su intrepidez, en su insensatez, matando a un hombre para defender a un hermano de él, hebreo. De alguna manera Moisés sentía el deseo de servir a su pueblo, de ayudar a su pueblo, de participar de la liberación de su pueblo, de la esclavitud de los egipcios en Egipto. Y no entendiendo a cabalidad el plan de Dios, ni los métodos de Dios, ni las maravillas de Dios, trató de hacer uso propio de su intelecto y pensó de qué manera podía libertar a los hebreos, y lo hizo a su manera. Así que un día salió a la calle y viendo que un egipcio maltrataba a un hebreo, Moisés liberó al hebreo matando al egipcio. Amados hermanos, aquí tenemos la historia que yo no entiendo. Cómo en un acto de justicia, por la injusticia, se encontró Moisés siendo asesino y prófugo de la ley de los egipcios. Y lo que yo no entiendo y no entenderé jamás es de qué manera Dios desde ese evento fue trabajando con Moisés, moldeando a Moisés de tal manera que llegaría el tiempo y el momento de llamarlo y de enviarlo a una gran tarea, y que por la gracia de Dios, siendo llamado, se convirtió en ese especial instrumento de Dios para sacar y guiar a Israel hacia la tierra prometida, llegando a ser el pastor del gran pueblo, realizando tremenda obra. Hermanos, Dios usó también no solo a un mentiroso, Dios usó a un asesino, a un hombre que no tenía freno en su fuerza, a un hombre que no tenía dominio propio. Pero como dije poquito rato atrás, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra.
¿Dónde quedó su braveza? Ahí estaba. ¿Dónde quedó su gallardía? Ahí estaba. ¿Dónde quedó ese ímpetu? Allí estaba. Controlado por la gracia de Dios, controlado por el Espíritu, para ser usado para la gloria de Dios. Tenemos a un mentiroso. Tenemos a un asesino. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Versículo del 1 al 4. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Amados hermanos, aquí tenemos la maravillosa, hermosa historia de cómo Dios en su gracia utilizó a una mujer pecadora, a una prostituta de vida fácil, de vida licenciosa, rechazada por la sociedad, apuntada con los dedos por los santos, por los moralistas, llegando a ser la burla y la crítica de muchos. Pero aún, a pesar de su testimonio cuestionable, de su testimonio manchado por el pecado, por la inmoralidad sexual, aún a pesar de este tipo de vida, a pesar de este bajo perfil, esta mujer fue el instrumento que Dios usó para cuidar y proteger a los espías hebreos que fueron a Jericó. Oh, mis amados hermanos, estos hombres, estas mujeres que Dios usó en el pasado, y vemos su santidad, y vemos su servicio, y vemos su amor, y vemos la gracia de Dios actuando con ellos, por ellos y a través de ellos para otros. Y vemos todo lo que la Biblia registra, las historias bíblicas de estos grandes personajes. Pero detrás de estos personajes maravillosos, usados por Dios para glorificar el nombre de Dios, vemos gente corrupta, vemos gente perversa, vemos gente inmoral. Vemos gente sin freno, mentirosos, asesinos, prostitución. Hermano, Dios usa ese tipo de gente. ¿A quién Dios usa? ¿A quién Dios ocupa? Personas normales como cualquiera, con sus virtudes y con sus defectos, que sobre la base de la gracia de Dios, que en virtud de la misericordia de Dios, Dios perdona, Dios quita el pecado, Dios quita la mancha y Dios los usa para su gloria. ¿Qué tan grande es tu pecado? Más grande es tu Dios, que te puede perdonar y te puede limpiar y te puede santificar y te puede preparar para servir a Dios. No me digas tu pecado. Es suficiente con que Dios lo conozca. Es suficiente con que Dios conozca tu pasado. Entrégaselo al Señor. Deja que el Señor lo tome, deja que el Señor lo borre, deja que el Señor agarre tu pasado vil, tu pasado pecaminoso, tu pasado cuestionable, tu pasado licencioso, y deja que Dios lo tome y lo arroje al fondo del mar y haga de ti una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, dice la Biblia. ¿Alguien dice amén?
Hermano, no se asombre cuando Dios esté usando a alguien que usted conozca. Y usted sabe que ese alguien fue en la vida pasada, fue un villano, fue un delincuente, fue un perverso. Y no se asombre cuando lo esté usando. Asómbrese solamente de cómo Dios en su gran misericordia puede usar gente así. Tenemos un asesino, tenemos un mentiroso, tenemos una prostituta. Pero yendo a otro aspecto, Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Dios usó a una joven esclava judía. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo del 1 al 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. El término muchacha es una jovencita, la cual servía a la mujer de Naamán como sirviente, pero era una esclava. Esta, la jovencita, la muchacha, la esclava judía, dijo a su señora: si rogase mi señor, es decir, Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo del 9 en adelante. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. ¿A dónde? A la casa del profeta, ¿cierto? Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí estaba siendo probada, ¿cierto?, el orgullo de este hombre. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, ¿qué?, limpio. Y aquí tenemos, hermano, el pequeño testimonio de una joven, de una muchacha, de una doncella, de una muchachita joven que, siendo sacada de su casa, sacada de su familia, sacada de su pueblo, sacada de su tierra, fue llevada esclava, prisionera a otro país, a otro lugar. Y allí esta niña debería estar triste, desconsolada, acongojada, enojada con su Dios, porque permitió que la sacaran de su casa, de su parentela, de su tierra. Dije enojada, quizás alguno de nosotros, pero esta joven seguía sirviendo a Dios aún en esa condición de esclava. Seguía sirviendo a su Dios en esa condición de esclavitud. ¿Qué valor tiene un esclavo? Ninguno. ¿Qué honra tiene un esclavo? Ninguno. ¿Qué libertad tiene un esclavo? Ninguno. ¿Qué voz tiene un esclavo? Ninguno. Para los hombres, definitivamente, un esclavo nunca tendrá valor, honra, libertad, ni menos voz. Pero para Dios es todo lo contrario.
Dios usó a esta joven esclava, lejos de su tierra, la usó en su condición de esclavitud, para hablar de la fe, para hablar del Dios Todopoderoso, para hablar del Dios de Eliseo, para que Naamán de alguna manera entendiera y comprendiera quién era Jehová de los ejércitos. Mire, lea allí conmigo, lea allí, versículo 16, 15. Y volvió, ¿quién? Naamán, ¿dónde? Al varón de Dios, al profeta Eliseo, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hermano, y aquí tenemos que por el testimonio de esta mujer esclava, de esta muchacha esclava, Naamán se dio cuenta del poder que tenía Jehová de los ejércitos. El Dios eterno es Jehová. ¿Cuál es la condición en que tú te encuentras? A lo mejor no eres una gran mentirosa, un gran mentiroso, a lo mejor no eres un asesino, una asesina, aunque si las miradas mataran, ¿cuántos ya hubieras matado? Quizás a lo mejor no desarrollaste nunca en tu vida una conducta licenciosa, ¿cierto? Deliberadamente inmoral como la prostituta. Y nada de eso, ni mentiras, ni grandes mentiras, ni asesinatos, ni inmoralidades pasaron por tu vida, pero estás en otra condición. Tienes otra condición en tu vida, como esta joven, que esta joven era una esclava. Y Dios la usó en esa esclavitud, Dios la usó en esa condición. Hechos capítulo 8. No solamente en la condición de esclava, sino que Dios también usa a los fanáticos religiosos. Hechos capítulo 8. Pastor, pero por ser religiosos, no es más fácil que Dios los use en ninguna manera. Porque el fanatismo religioso es fanatismo, ciega. Y el fanatismo religioso, siendo ciego, es intolerante con otros credos, con otras religiones. Y aquí tenemos a este hombre fanático religioso en extremo. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, el gran religioso judío de la época, y Saulo asolaba, perseguía la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En cada lugar donde Saulo de Tarso sabía que había un cristiano, sabía que había una familia cristiana, entraba, los hería, los burlaba, los criticaba, los tomaba, los llevaba presos y consentía en la muerte de ellos incluso. Oh, mi hermano, el fanatismo religioso ciega, es intolerante. Y aquí tenemos a Saulo, el gran religioso. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6, Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote en amenazas de muerte contra los discípulos. Oh, ¿y qué me dicen de la guadalupana? De Gude. ¿Dónde está Gude? La guadalupana, líder de la guadalupana en su sector.
y mandaba hacer fiestas inmensas y cientos de dólares mandaba para su pueblo, para la fiesta, para la guadalupana. No había quien le hablara de lo evangélico, no había quien le hablara de los locos del libro negro, no había quien le hablara de los cristianos. Para ella era la guadalupana, la Virgen. A ver los religiosos, a ver todos los religiosos que hay aquí, que antiguamente eran religiosos. Margarito también, Connie, la hermana Lucila, me han dicho que era una mujer, y hay que respetar la religión que nos trajo a Cristo, pero no hay que dejar de decir las verdades, porque esa religión, la religión tradicional, es grandemente utilizada por el nuevo orden mundial para los planes de la aparición del anticristo. Pero la hermana Lucila, tremenda religiosa, su hija Fanny nos cuenta que la hermana Lucila era una santa. Casi había que colocarle un pedestal y prenderle velas en su santidad y en su servicio a la iglesia tradicional. No había quien le hablara de la fe, de la iglesia, del cristianismo, de la Biblia, de lo evangélico. Y aquí la tenemos, gloria a Dios. Sí, Dios también usa gente intolerante, gente religiosa. Que la gracia de Dios, abriéndole los ojos, abriéndole el entendimiento por medio de la palabra, Dios va haciendo el trabajo. ¿No es verdad, hermana Lucila? Y qué lindo es el Señor, hermana Lucila, hermana Gude, cómo el Señor nos libertó de esa ceguera, de esa esclavitud religiosa. Dios los usa. Y sin lugar a duda, Dios ha usado a Guidelia en su área. Dios ha usado a Lucila aquí en su área. Oh, mis hermanos, Dios usó a una esclava. Dios usó a un fanático religioso. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos, y aquí tenemos la historia de simples trabajadores, hombres pescadores, simples pescadores. Así como hoy sería, por ejemplo, en nuestro medio, hombres trabajadores de construcción, peones, donde tienen que cargar las carretillas con concreto, donde tienen que llenar las bases, los cimientos de la casa, para levantar luego el sobrecimiento y luego levantar los muros, la albañilería. Y aquí tenemos a hombres que no estudiaron, que no tuvieron tiempo de capacitarse, que no tuvieron tiempo de llegar a una secundaria, menos a un colegio técnico, menos a la universidad.
Y que habiendo nacido en esos lugares recónditos, en esos lugares donde apenas se puede estudiar y apenas se puede llegar a un cuarto, a un sexto de preparatoria, de enseñanza básica, eso es más que suficiente. Y a trabajar al campo, y a trabajar a la construcción. ¿Cuántos nacieron en lugares así aquí? ¿Cuántos nacieron en lugares así? Aquí hay varios. Aquí hay varios que nacieron. Dios a mí me dio la oportunidad de haber nacido en la capital, con más oportunidad. Pero hay muchos que no tienen la oportunidad de poder desarrollarse intelectualmente hablando. No es que tengan incapacidad intelectual, es que no se le dieron los medios para crecer y crecer y crecer, levantarse en estudios, para haberse desarrollado de manera intelectual. Y aquí tenemos a Pedro, a Juan, a Andrés, pescadores dedicados solamente a pescar. Apenas sabrían de letras, apenas sabrían leer y escribir, sumar y multiplicar y dividir y restar. Y Dios tomó a esta gente simple, a esta gente humilde, a esta gente sin haber llegado a esas lumbreras educacionales, los tomó y hizo tremenda obra con ellos. Apóstoles. La Biblia dice que el apóstol Pedro se paró a predicar y en ese primer sermón como 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia. ¿Qué intelectualidad tenía Pedro? Ninguna. ¿Qué conocimiento alto tenía Pedro? Ninguno. Solamente el deseo de servir a su Dios. Oh hermano, hermana, la intelectualidad o la falta de más conocimiento, porque no pudimos alcanzar niveles superiores educacionales, no nos impide servir al Señor. Me tocó escuchar en una de las campañas que a veces andábamos con mi familia por allí, me tocó escuchar de un hombre que limpiaba botas, que limpiaba zapatos en un pueblo en México. Y el hombre no sabía leer ni escribir, pero el hombre se había memorizado versículos bíblicos y un orden. Y cuando venía un cliente y se sentaba en la silla y colocaba los zapatos ahí en la cajita para limpiar zapatos, era hombre preso, era mujer presa, principalmente eran hombres. Y el hombre colocaba los pies allí para limpiar zapatos y el hombre comenzaba a testificarle y sacaba una Biblia y le decía: mire caballero, yo no sé leer, usted me permite que usted me pueda leer Juan 3:16, y ahí venía el hombre que le limpiaban los zapatos y leía Juan 3:16. Y el lustrabota, el lustrazapato le explicaba Juan 3:16. Mire, ahora me puede leer Romanos 3:23. Y allí iba. Y el cliente le leía Romanos 3:23 mientras le limpiaba la bota. Y el hombre se lo explicaba. Luego iba a Romanos 6:23 y luego iba a Romanos 10:13 y le daba el plan de salvación completo. Y al final esa persona terminaba entregando su vida a Jesucristo. No sabía leer, no sabía escribir, pero Dios lo utilizaba de esa manera, testificando y dejando que la gracia de Dios le usara. Juan capítulo 6. Versículo del 1 en adelante. Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Juan 6:10, Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿A quién usó Dios en este pasaje? A un niño, quizás de la edad de Joseph, no más grande que, quizás de la edad de aquí, de payaso Edgardito, no más quizás, y andaba caminando por allí con 5 panes y un par de pececillos. Y le dijo: hey, payasito, ven. Hey, muchachito, ven. ¿Qué tienes ahí? 5 panes, 2 peces. Ven, dámelo, dámelo, dámelo. Y el Señor oró y fue multiplicado. A un simple niño usado para una grande tarea: alimentar 5,000 varones. Sumado a 5,000 mujeres. Y sumado a un chorro de muchachos que había por allí. ¿Cuánta gente fue alimentada por la simpleza de un niño? Por la gracia de un niño. Por el favor de un niño que le entregó al Señor lo que tenía. Hermano, ¿tienes tú en tu vida algo más que 5 panes y 2 peces? Pregunto, ¿tienes tú en tu vida algo más que 5 panes y 2 peces? Y si Dios puede usar para un gran proyecto, para un gran programa de ayuda y de asistencia social, por decir así, y si Dios puede usar 5 panes y 2 peces, ¿no podrá usar algo más de lo que tú tienes? Y multiplicarlo y usarlo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de los Corintios, capítulo 1. Así que la pregunta, amados hermanos, es ¿por qué Dios decide usar semejante clase de hombres, con semejante historial difícil, cuestionable, con semejante conflictos sociales, morales, intelectuales, educacionales? Algunos con dudosa reputación, despreciable, rechazados, e incluso algunos hasta intolerantes hombres, como estos que hemos mencionado. ¿Por qué Dios usa a esta gente? Para mostrar su amor, para mostrar su perdón, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su gracia, su soberanía. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta locura de la predicación, ¿en manos de quién? De un asesino, de un mentiroso, de un fanático religioso, de una prostituta, de una esclava,
de un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. En manos de personas así, Dios hace la obra. Dios quiere hacer la obra para Él traer gloria a su nombre. Porque nada somos, nada podemos, nada tenemos, nada alcanzamos, nada sabemos. Porque es Dios el que todo lo sabe, el que todo lo tiene, el que todo lo puede, el que todo lo alcanza. Solamente entrégate en las manos de este Dios transformador y permite que Dios te use para su gloria. Conviértete en un instrumento en las manos de Dios para seguir haciendo la obra de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que nos permites enseñar, por lo que nos permites transmitir, por lo que nos permites aprender. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que nos sirve del mundo, lo rechazado del mundo, lo incompetente del mundo, usted ha elegido para desarrollar en ellos, con ellos, por ellos y a través de ellos la locura de la predicación, la locura de tu obra. Señor, sigue usando para tu gloria esta clase de instrumentos que, siendo perdonados, santificados, justificados, transformados, hacen tu obra, Señor. Bendice, Señor, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, que podamos entender que nosotros en tus manos no solamente somos mayoría, sino que con tu poder, con tu amor, con tu misericordia, proezas se pueden hacer para tu gloria. Padre, recibe toda honra y toda gloria. Bendice, Señor, a cada oyente, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que escuchan estas verdades. Bendice, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios la bendiga.